que sí. O sea, el que no sirve, el que no tiene valor, el que no aporta nada, es el que dice que él sí. Pero ¿por qué dice que sí? ¿Y qué tiene el espino? Y aquí están las palabras con el tema de la violencia. Si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, que es totalmente irónico porque, pues, ¿cuál sombra? ¿Cierto? El espino escasamente tiene unas hojitas. Vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. Y ahí está el tema de la violencia. El que no aporta nada a la sociedad, el que no contribuye, pero sabe matar. Ese es el que dice yo soy. Y aquí de esta manera, esta fábula es una de las críticas sociales contra la violencia más poderosas que hay en el Antiguo Testamento. Porque está diciendo, a nosotros nos gobiernan unos inservibles que para la economía no sirven para nada, pero sí saben matar. No saben resolver los problemas de las necesidades económicas de la gente, pero saben matar. Esos son los que nos gobiernan a nosotros. Y claro está, Jotán vio la cosa maluca y tuvo que salir corriendo a esconderse porque él sabía que esto le iba a costar muy caro el haber hecho este tipo de crítica. Entonces, este capítulo y esta fábula a mí me parece central, que contribuye a la comprensión del tema de la violencia en el libro de Jueces. Es decir, si bien Israel es oprimido, a pesar de su pecado y todo, y es salvado por Dios, una cosa es que Dios lo salve y otra cosa es que los líderes sean hombres y mujeres que ven la solución a todos los problemas solamente en la violencia. Es decir, una cosa es que se usen medios violentos para defenderse del enemigo en estos relatos, y otra cosa es que el texto nos cuente los detalles para mostrarnos cómo fue que Israel perdió toda sensibilidad a la violencia. Empezó creyendo que la violencia era una cuestión de risa y terminaron matándose entre ellos. Es que no fue poca cosa lo que hizo Abimelech, matar a sus 70 hermanos porque competían con él para el trono que él quería tener. Es decir, no es poca cosa. Y a mí me parece que el libro entonces nos está diciendo a nosotros los lectores, ¿ustedes creen que la violencia es cosa para reírse, así sea del enemigo? ¿Ustedes creen que esto es asunto para disfrutar? Bueno, miren lo que le pasa a un pueblo cuando empieza a gozar de cómo matan a los enemigos. Miren lo que le pasa a un pueblo que empieza a disfrutar cómo caen los que piensan diferente a ellos o los que creen otra cosa diferente a ellos. Este pueblo que empieza así termina perdiendo la sensibilidad a la violencia hasta contra sus propios hermanos y dentro de ellos mismos como pueblo. Y uno a veces pensaría que la historia de Jefté es la tapa ya de esto, pero en realidad no lo es, porque la cosa con Jefté empeora, pero después de Jefté se pone todavía peor, ¿cierto? Es decir, uno, como diría uno al llegar a la historia de Abimelech, pensábamos que ya lo habíamos visto todo y llegamos a la historia de Jefté y otra vez, rápidamente, esta es una historia de un hombre que es desechado por sus hermanos porque es hijo de de su padre, hermanos de padre, pero hijo de una prostituta, entonces lo desechan. Pero este hombre, y aquí se comprueba la fábula de Jotam, este hombre
se organizó con otro grupo de hombres, de guerreros, formaron una especie de banda, de grupo armado. No le vamos a decir que es de derecha ni de izquierda, digamos solamente un grupo armado. Y este hombre probablemente obtuvo fama por su capacidad de matar. ¿Y qué hicieron sus hermanos que antes lo habían rechazado? Lo llamaron para decirle: ven a defendernos de nuestros enemigos. ¿Y por qué lo llaman? Porque Jefté sabe matar, pero de la ética, de la fe de Jefté y todo eso, ¿qué importa? ¿Cierto? Entonces Jefté sale con el famoso juramento de que si alguien al regresar él victorioso, la persona que salga a recibirla, él la ofrecería en sacrificio. Y aquí estamos en el punto de la religión, de la religiosidad. Jefté, como todos ellos, se encomienda a Dios, es un guerrero. La historia. Bueno, después de esto, y tenemos que ir avanzando rápidamente porque estamos simplemente mirando qué pautas encontramos en el mismo libro para leer la violencia. Seguimos aquí en el capítulo 13, ya viene la historia de Sansón, otro hombre que Dios utilizó para salvar a Israel de sus enemigos. Es que esto no lo podemos negar, que eso lo dice el libro, pero que el contexto general de este libro es los israelitas que una vez más, hicieron lo que ofende al Señor y Dios lo entrega a manos de los filisteos, porque el libro mantiene esta especie de sonsonete, en la misma canción, una y otra vez, el mismo estribillo, diríamos, de que esta generación no conoce a Dios, se ofenden a Dios con sus acciones, adoran a los Baales y Acera y todo eso. Dios lo entrega en manos de los enemigos. Ellos están, cuando ya están hasta el cuello, que no pueden más, claman a Dios y Dios los salva. Pero se mantiene la constante de que es la generación que no conoce a Dios. Y nosotros eso no lo podemos cambiar del libro, porque si cambiamos eso terminamos con otro libro que no es el libro de Jueces. Bien, entonces pasamos por la violencia contra los enemigos, la burla contra los enemigos, y vamos entonces cambiando la violencia hacia adentro, matando a los hermanos, el hombre que elimina a su propia hija, porque lo más importante para ellos es la seguridad. Y cuando lo más importante es la seguridad y no se considera por qué es que hay inseguridad, entonces están dispuestos a pagar el precio que sea para tener seguridad, incluyendo la vida de la propia hija, que es lo peor. Y en Sansón, que yo no sé cómo haríamos para convertirlo en un hombre ejemplar, porque queda muy difícil, que no lo es. Según relata el mismo texto, le gustan las prostitutas, le gustan los cananeos, los filisteos y todo eso. Y es como narcisista, ¿no? Está como en ese cuento de adivinanzas y además una serie de actos irracionales y de apuestas que terminan en unos actos atroces de violencia totalmente sin sentido. Hasta llegar, y fíjense el punto donde llega, y con Sansón terminan las historias de los jueces, de que el que es objeto de burla es Sansón. Sansón es entonces el israelita. Entonces ya no es que la burla es de Israel hacia sus enemigos, sino que Sansón, que intentó burlarse de los filisteos con sus adivinanzas y su gran fuerza y todo lo demás, terminó ciego, preso, sin ninguna fuerza y siendo objeto de humillación y de burla de los filisteos. Y el remate de la violencia en los relatos de los jueces es que Sansón se suicida.
Es decir, para poder lograr la supuesta defensa y salvación de Israel, Sansón tiene que hacerlo pagando con su propia vida. Y así se cierra con Sansón la historia de los jueces. Y uno que pensaba con esto que ya lo había visto todo, y no, llega al capítulo 17 y la violencia es un revuelto de idolatría con el nombre de Dios y con oración y con plata y con persecución y de todo, ¿cierto? Los sacerdotes que se venden al mejor postor, que se prestan para la violencia, esta historia tan terrible a partir del capítulo 19 del levita y su concubina, que el hombre, y miren cómo sigue avanzando el tema de la violencia. Cuando viene de regreso de buscar a su mujer, no se quieren hospedar en tierra que no sea de Israel, pensando en Israel estamos seguros. No podemos ir a pueblo pagano. Y esta es una línea de pensamiento que corre en la Biblia cuando nos comunica que el pueblo de Dios en muchas ocasiones se porta peor que los paganos. Es decir, que a veces como pueblo de Dios necesitamos el ejemplo de otros que no son del pueblo de Dios para que nos enseñen a nosotros. Y esto está lleno en el Antiguo Testamento y también hay historias ejemplares en el Nuevo Testamento. Así entonces, este levita con su acompañante y su mujer, ya ustedes conocen esta historia atroz, terrible, de las peores historias que hay en la Biblia, de cómo estos hombres violan a esta mujer hasta matarla, ¿cierto? Y son el mismo pueblo de Israel, o sea, no es que no son los cananeos. Es decir, la violencia está instalada en Israel a tal grado que llegan a cometer, como dice aquí en el mismo libro de Jueces, cuando este hombre, aquí en el versículo 29, aquí hasta el final, cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Y miren aquí donde está el punto. Versículo 30. Todo el que veía esto decía, nunca se había visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Y una expresión muy extraña en la Biblia, pero que es lo mejor que dice de esto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿quién, qué propósito tiene esto? Bueno, miren al grado de gravedad al que llegó Israel con el tema de la violencia. ¿Qué resuelve descuartizar a una mujer? ¿Cierto? Pero quieren, como uno dice, como quiere mostrar indignación este hombre cuando él y los otros fueron los que se la entregaron a estos tipos. Es decir, qué indignación, qué va hacia el final. Los israelitas oran a Dios. Miren ustedes, en el versículo 18, los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir? Y fíjense ustedes que esta es la oración con la que inicia el libro de Jueces. ¿Cuál será el primero en combatir? A los cananeos, dice al principio. Y aquí es a los de la tribu de Benjamín. Es decir, Israel perdió la sensibilidad a la violencia a tal grado que estaban dispuestos a eliminar una tribu de sus propios hermanos.
otra vez, yo insisto en este punto. El libro tiene un propósito y es ir avanzando en el tema de la violencia poco a poco para mostrarnos cómo un pueblo pierde la sensibilidad a la violencia. Y cuando la pierde contra los enemigos y considera que eso es asunto de burla, la pierde hacia sus propios hermanos y hacia sus propios conciudadanos. Y la violencia, como les decía Víctor al inicio, ha llegado a tal grado en nuestras ciudades que ya no nos da nada. Es decir, ya no nos escandalizamos, ya no, sí, casi que uno se levanta pensando cuántos matarían anoche, ¿cierto? Y dice, fueron 3, fueron 10, fueron 20, el fin de semana fueron 50 y pico, y todo esto de feminicidio y la violencia contra la mujer y todo eso, y no nos da nada, porque llevamos un largo proceso de pérdida de la sensibilidad hacia la violencia, porque nos han enseñado que burlarse de la desgracia y de la muerte del enemigo es bueno, que hay que celebrar y hay que hacer fiesta. Y el Señor nos dice de muchas maneras aquí en su palabra, ¿quién les dijo a ustedes que esto es cuestión de risa y de celebración, por mucho que sea el enemigo? Entonces, terminamos el libro de Jueces con esta historia tan lamentable, tan trágica, tan perversa, de la violación de esta mujer hasta la muerte, de haberla descuartizado, de la guerra civil que se desata y después toda la violencia que se generó contra más mujeres, porque los benjaminitas tenían que conseguir mujeres y tuvieron que agarrar mujeres a la fuerza porque no desapareciera la tribu de Benjamín, y estos otros se hicieron los que ellos no habían visto nada. Así que esa es la violencia en el libro de Jueces. Yo voy a terminar aquí para ver si hay preguntas, algunos comentarios. Bueno, no sé si hay tiempo para comentarios porque tal vez no se pueda hacer comentarios, pero si hay oportunidad para recibir algunas preguntas y tal vez comentar, bueno, aquí estoy a sus órdenes.